Bloomburrow es un plano con paisajes campestres, aldeas rurales con ríos y bosques. En este mundo no hay humanos. Los habitantes son todos animales antropomórficos, como ranas, ardillas, conejos, ratones, pájaros y un largo etcétera, con la capacidad de hablar, vestir ropa e incluso ejercer la magia. La historia comienza en una aldea en la que vive Helga, una joven rana de corazón inquieto que le encanta dibujar, una artista. Está desarrollando su magia de poder ver el futuro, plasmando sus presagios en dibujos. La mayoría de los aldeanos le ha recomendado que se concentre mejor en el presente, que se ocupe de asuntos útiles y deje de pensar en cosas que ni siquiera sabe si se cumplirán. Todos en la aldea tienen tareas y deberes. Los conejos cosechan, las nutrias pescan, las demás ranas se preocupan de sus renacuajos, pero Helga aún no ha encontrado su vocación, y el tema de la adivinación y los presagios no es considerado algo particularmente importante. Ella, en cambio, está convencida que tener información de posibles futuros le permitiría a la gente, animales, tomar mejores decisiones. Sus visiones más recientes le han hecho dibujar algo que la tiene muy preocupada. En Bloomburrow existen las llamadas bestias de la calamidad, poderosas y elementales criaturas, enormes en comparación con los demás habitantes. Son temidas, ya que se les atribuye los cambios de la naturaleza, la transición de las estaciones y los desastres naturales. Sequías repentinas o lluvias torrenciales acompañan su paso por el paisaje. Lo que Helga ha dibujado es una de estas bestias de la calamidad, el halcón Sol. El dibujo transmitía poder, ferocidad y sombras que sugerían una tormenta atronadora. Preocupada por esta visión, se dirigía a ver a Iver, el augur de la aldea, el sacerdote adivino que ya en el pasado había desestimado las visiones de Helga, que nunca acertaban, pero esta vez la tenía que escuchar. Un presagio de las bestias de la calamidad no puede ser tomado a la ligera. La joven rana se desplazaba por las calles cuando escuchó sonar la campana de advertencia de la aldea. Un ratón la tocaba frenéticamente y miraba asustado hacia el cielo. En lo alto, una enorme sombra se elevaba y volaba en círculos en un silencio inquietante. La criatura era enorme, con una envergadura de alas tan amplia como las ramas de un roble. A su paso, la noche aterciopelada lo seguía, cortando el azul brillante del día para revelar una oscuridad salpicada de estrellas debajo. Se trataba de Maja, búho nocturno, una de las bestias de la calamidad que traía consigo una noche que dejó toda la aldea en penumbra. De pronto, el búho se lanzó en picada y comenzó a atacar los cultivos. Destrozaba las construcciones, las casas eran derrumbadas con el batir de sus alas. Los aldeanos aterrados corrían en todas direcciones y trataban de refugiarse y huir de la ira de la bestia. Helga, malherida, arrancó cojeando a lo largo del lecho de un arroyo, huyendo de la oscuridad, con la intención de buscar ayuda. Por otro lado, en una aldea cercana, en la tranquilidad de su hogar y rodeada de su familia, encontramos a Mabel, una ratona que está celebrando su cumpleaños. La familia de Mabel ha sido la encargada de resguardar un antiguo artefacto, ahora considerado una reliquia familiar. Oliver, el alcalde del pueblo, aprovechando el cumpleaños de la ratona, la fue a saludar y a pedirle que en la fiesta ella pudiera exhibir esta reliquia. Pero Mabel no estaba muy de acuerdo con esta idea. En ese momento, vieron a una comadreja que corría desesperada ante el alcalde para contarle que en el arroyo habían hallado a una extraña que estaba malherida. Corrieron hacia el arroyo, encontrando a una joven rana. La pobre estaba cubierta de barro y claramente agotada, su piel verde pálida teñida de gris, sus ojos cerrados. «Déjenle espacio», ordenó Mabel. Los habitantes del pueblo reunidos retrocedieron unos pasos obedientes. Mabel se acercó a la rana, quien le susurró: «Ayuda, por favor». «¿Ayuda con qué, amiga?», preguntó Mabel. «¿Qué pasó?».
ataque, bestia de la calamidad. Los párpados de la rana se cerraron de nuevo y quedó inerte, inconsciente. ¿Dijo bestia de la calamidad?, chilló alguien detrás de Mabel. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Rápidamente, Mabel se llevó a su casa a la rana malherida para atender sus heridas. ¿De dónde había llegado esta rana? ¿De qué terrible destino podría haber escapado con vida? Definitivamente su fiesta de cumpleaños debería esperar. Mientras tanto, en Ravnica, Ral Zarek no ha dejado de pensar en cómo fue que Jace Beleren sobrevivió luego de la invasión pirexiana, y por qué se disfrazó de Ashiok, y por qué se robó un animal extraño de la bóveda de Thunder Junction. Alguna vez, Ral y Jace fueron amigos, pero los últimos acontecimientos han cambiado la manera de pensar del mago de tormentas, y ahora solo quiere encontrar al mago mental para eliminarlo. Es así como va en busca de ayuda. Ral viaja a Kamigawa a visitar a la Emperatriz Errante para que lo ayude a rastrear a Jace, pero la Emperatriz Errante ha perdido su chispa de Planeswalker. Esta pérdida en realidad no representa un problema para ella. Recordemos que la chispa del Errante era inestable y no lograba controlar por completo su estancia cuando viajaba por los planos, así que ella dice que ahora está por fin en paz. De tal modo que no puede ayudarlo con su búsqueda. Aún así le aconseja: los Planeswalkers dejan rastros de éter que pueden seguirse. La mayoría de ustedes lo hacen intuitivamente. Vuelve al último lugar donde lo viste y abre tu alma. De esta manera, Ral viajó a Thunder Junction, en medio de las ruinas de Tarnation, el último lugar donde vio a Jace Beleren, e intentó seguir el consejo del errante, aunque él lo encontraba ridículo realmente. Está bien, alma, murmuró Ral. Vamos. Cerró los ojos y escuchó. Silencio. Olió el aire, polvo y metal. Espera. Su poder rozó algo, un toque verde. Lo sintió manchado, como una palabra parcialmente borrada del papel. ¿Beleren había borrado de alguna manera el recuerdo de su rastro de éter? Ese pequeño conspirador. Ral se concentró en ese rastro con cada parte de su ser. La sensación de verdor brotó como una flor. Cerrando los ojos, la siguió hacia las eternidades ciegas, viajando a un plano desconocido. Apareció en un campo, rodeado de flores de dientes de león. Eran más altas que cualquiera que hubiera visto jamás. También lo era la hierba y los árboles distantes. ¿Qué plano era ese? ¿Dónde estaba Beleren? Se pasó la mano por la cara con disgusto y luego se quedó paralizado. ¿Qué le había pasado en la cara? ¿Eran bigotes? ¿Estaba cubierto de pelo? ¿Eso era una cola? Ral Zarek inexplicablemente se había convertido en una nutria. «Beleren, acabaré contigo», gritó Ral. Sus ojos se llenaron de relámpagos mientras sacudía su pata hacia el cielo.